Sí, profe. Sí, profe. Bueno, voy a dibujar acá para seguir, para seguir una secuencia lógica. Hemos hablado. Esta es una represa hidroeléctrica donde tenemos la presa en sí, tenemos aguas arriba, la masa de agua que se va a mecanizar o no, ¿verdad? Si hay mucha agua, la represa tiene un sistema de liberación de agua que no se puede seguir acumulando acá en este sector. Entonces, si hay una creciente en el río, nosotros no podemos canalizar toda esa cantidad de agua. Entonces hay un sistema de alivio del embalse que se hace a través de un vertedero, ¿sí? que son esos canales, son 3 canales. En Itaipú, por ejemplo, es lo más significativo que se puede ver desde el exterior de la represa. Es como un tobogán de agua con un pico de pato al final que hace que el agua salte y no pueda socavar la base de la represa. Por eso aparece ese salto. Esa es agua que no se va a mecanizar. Y hay veces que está cerrado. Ahora me imagino, por ejemplo, que estará cerrado porque es una época de sequía, hay poca agua. Esa poca cantidad de agua, la represa tiene capacidad como para mecanizar en su totalidad, ¿verdad? Y transformar en energía eléctrica. Pero en época de crecida, época de mucha cantidad de agua, no todo se puede pasar por las turbinas. Entonces, lo que se hace es mantener el embalse siempre a un nivel y el excedente se libera aguas abajo para que siga el caudal, el recorrido normal el cauce normal del río. Entonces, tenemos la masa de agua a una cierta altura. Habíamos hablado de otro elemento que es el tubo forzado, ¿sí? Habíamos hablado de otro elemento que era la turbina y otro elemento más que era el generador. Y esto funciona así. Son elementos fundamentales para la generación de energía: la masa de agua del embalse, el tubo forzado, que es el camino por el cual va a ir toda la masa de agua a la mecanización, la turbina, voy a poner acá una T, la turbina y el generador. Del generador ya sale la energía eléctrica. Un ratito voy a ver si a mí me está... Me brilla mucho la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, profe. Bueno. Ahora se ve mejor, profe. Vale. Bueno, entonces, el embalse, no hay nada, nada muy profundo, ¿verdad?, que explicar. La masa que se tiene que acumular para poder mecanizar. El tubo forzado, les mencioné la vez pasada que yo dibujo así un tubo de bajada como un tobogán, pero realmente hay un montón de elementos que forman parte de ese tubo. Hay
aspas movibles, ¿sí? Que son como como unos direccionadores, ¿sí? Para manejar el caudal y ver el ángulo que entra el caudal de agua y choca contra las aspas de la turbina. Todos forman parte del tubo forzado, ¿sí? Después viene la turbina. Ahí es donde empezamos a tener ciertas variaciones en cuanto a turbinas. Tenemos tres modelos fundamentales de turbina. Una de ellas, y le voy a dibujar acá, es la turbina Pelton. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Funciona con un chorro acá. Esto tiene un eyector acá. Viene el agua, sale por este tubo y choca contra, sería como una cuchara, ¿sí? Que tiene esta forma. Evidentemente yo dibujé nada más que 8, ¿verdad? Pero la turbina tiene mayor cantidad de elementos de choque. Tiene acá, tiene acá, tiene acá, acá. Así. Entonces, a medida que el agua choca contra lo que vemos como una cuchara, va haciendo girar esto en este sentido, ¿sí? Y esto está unido a un eje que en este caso está en un plano perpendicular al pizarrón. O sea, el eje está acá y está girando, ¿sí? Entonces, a cualquiera de los dos lados de la turbina nosotros le podemos acoplar el generador, ¿sí? Entonces tenemos la turbina que a través del eje transmite esa energía de rotación. La turbina a través del eje pasa al generador, ese movimiento circular. Este es uno de los modelos. ¿Cuál es la ventaja y desventaja? Esta turbina se utiliza mucho en lugares de gran altura, ¿sí? Donde el agua está la masa de agua se encuentra a una gran altura con referencia a la turbina. Entonces eso hace que llegue el agua acá con mucha presión y eso hace dar vuelta esta turbina. ¿Dónde se utiliza específicamente esto? En lugares o en países montañosos, donde el deshielo del hielo de las montañas forman unos lagos o unas lagunas entre las montañas, y esa cantidad de agua nosotros podemos llevar o entubar, ¿verdad?, a través de unos tubos hasta una sala de máquina. La sala de máquina normalmente se coloca al pie del cerro, ¿verdad? Entonces logramos una gran altura entre la masa de agua y la turbina. Entonces ganamos una gran altura y esa altura nos ayuda a que podamos lograr una cantidad de energía eléctrica razonable que sea rentable para este sistema. Nosotros no tenemos no tenemos montaña, no tenemos tampoco
una gran altura. Estamos hablando de, esta altura estamos hablando de cientos de metros, ¿verdad? No tenemos las condiciones geográficas como para poder implementar esta turbina. Sí tenemos una turbina muy parecida a esta que se utiliza en la represa de la Caray. ¿Sí? No es la misma, pero es una transformada que tiene relación a esta turbina Pelton. No es la misma, no es la misma, pero es la que más se le parece. Esa es la ventaja. O sea, tenemos, la característica es gran altura y relativamente poca cantidad de agua, ¿sí? Estamos hablando de que el deshielo del hielo de las montañas no forma una gran masa de agua, sino que forman unos lagos, ¿sí? Esos lagos son los que se entúan y se puede mecanizar en la casa de máquina, que normalmente se coloca muchos metros más por debajo del nivel de ese lago. Entonces, poca cantidad de agua, pero mucha altura. Esas condiciones nos llevan a la utilización de este tipo de turbina. Otra turbina es esta turbina es la turbina Francis, ¿sí? ¿Cómo funciona? El agua viene acá, choca y choca contra esta. Esta sería como una turbina de las que se utiliza en los aire acondicionados. Por ahí habrán visto este tipo o no sé, por ahí si vieron algún turbo de motor, ¿verdad? Tiene más o menos esta forma. Lo que hace es recibir el choque del fluido en las aspas de esta turbina y esto hace que empiece a dar vuelta, ¿verdad? Así, en este sentido. El eje está pasando por el centro. Es como una ruedita, ¿verdad? Que si uno agarra en el medio de la ruedita y empieza a dar vuelta, cumple este mismo funcionamiento. Ahora, ¿dónde se utiliza esta turbina? Esta es la que se utiliza en Itaipú, ¿sí? Y habrán visto varias veces en las propagandas de la entidad Itaipú, que suele mostrar el proceso de construcción, montaje. En la parte del montaje se ve cuando se instala la turbina, o se ve cuando estaban soldando y se ven a las personas. La relación de las personas es más o menos esta. Ese es el tamaño de una persona metida dentro de la turbina. Me estoy refiriendo a la escala, ¿verdad? Entonces, tiene ciertas características, y esas características son para ríos de baja, con una relativa baja altura, ¿sí? Esta altura no es muy importante. ¿Sí? Esta altura no es muy importante, pero sí es fundamental el caudal, ¿sí? Mucha cantidad de agua, o sea, mucho caudal, pero a baja altura. A diferencia de la Pelton que vimos recién,
era poco caudal, pero gran altura. ¿Sí? Entonces, son dos turbinas bien marcadas dentro de su característica. Y otra turbina, que sería la tercera, son turbinas, por llamarle de alguna manera clásica, ¿verdad? Después empezaron las mezclas, ¿verdad? Donde se mezcla la Francis con la Pelton con la Kaplan, que es la que vamos a ver ahora. O sea, ya hay turbinas híbridas que nacieron con la intención de buscar el mayor rendimiento posible a todo este proceso, ¿verdad? Al proceso de mecanización del agua para la obtención de energía eléctrica. Bueno, entonces, para que sea factible el funcionamiento de la turbina Francis, o pueda ser ideal la turbina Francis para una represa o para un río específico, tiene que tener mucho caudal y un salto o una altura relativamente baja. Son las condiciones que nosotros teníamos reunidas en la zona de Alto Paraná. Y después, después de ver la siguiente turbina, vamos a hablar de un factor que también es fundamental para la definición del tipo de turbina o la definición de qué tipo de represa hidroeléctrica tendríamos que proyectar, ¿verdad? La tercera opción o la tercera turbina es la turbina Kaplan, que voy a tratar de dibujar. Sería esta. Sería esta la turbina Kaplan. La turbina Kaplan es como la APA de un ventilador de techo o de mesa. Son paletas, ¿sí? Que van a girar cuando sean chocadas por un fluido, ¿sí? Siempre coloco este ejemplo. No sé si alguna vez vieron un ventilador en la carrocería de una camioneta. Puede ser en alguna mudanza o algo. Si ustedes se fijan, ese ventilador con el vehículo en movimiento y ese ventilador evidentemente en la parte de atrás, ¿verdad? En la carrocería, y expuesto al viento que genera el viaje en la camioneta, se van a dar cuenta que el ventilador está girando, y ese giro del ventilador, ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué está girando si está desenchufado, está apagado, no puede funcionar, pero está girando a lo loco? El ventilador gira. ¿Por qué? Porque hay un fluido que está chocando contra esas aspas. Y ese efecto de choque hace que empiece el movimiento de giro de esto, que es el eje, ¿sí? Eso porque el agua viene por acá, ¿verdad? Choca contra las aspas de la turbina, y después el líquido sale por estos lugares, ¿sí? Y eso hace que gire
que gire la turbina. ¿Sí? Gira este eje, y este eje está unido a la turbina. ¿Sí? Esta turbina se llama, ya no voy a poner ahí arriba, ahí abajo, porque por ahí ya no ven, se llama turbina Kaplan, y se utiliza en la represa, una igual a esta, se utiliza en la represa de Yacine. ¿Sí? ¿Qué características tiene? Se utiliza en ríos con mucho caudal, mucha cantidad de agua, y poca altura, ¿sí? Tomando siempre como elementos de definición la altura y la cantidad de agua del embalse. Entonces, este también, al igual que la turbina Francis, necesita mucha agua o mucho caudal en el río y no necesita tanta altura. ¿Sí? Ustedes me van a decir, ¿y cuál es la diferencia entre la Francis y la Kaplan? O sea, si las dos tienen la misma característica de mucho caudal, necesitan mucho caudal y relativamente baja altura, ¿por qué no se utilizaron las dos en la misma represa? Porque tenemos en Itaipú tenemos una turbina y en Yacinetá tenemos otra turbina. La razón es la siguiente: el lecho del río puede ser trabajable o no. ¿Sí? En el caso de Alto Paraná, la zona del Alto Paraná, la zona del río Paraná que pasa por la zona de Presidente Franco, Ciudad del Este, ese sector, el suelo es muy rocoso. Y por supuesto, el lecho del río también es muy rocoso. Nosotros no podemos trabajar por debajo, o sea, no podemos trabajar con facilidad por debajo del lecho del río. O sea, el lecho del río es el fondo. No podemos trabajar con facilidad el fondo del río. ¿Por qué? Por la cantidad de rocas que hay en esa zona. Habrán escuchado varias veces que construir un edificio en Ciudad del Este es construir sobre roca. Bueno, toda esa zona, el suelo es rocoso, o el suelo rocoso está ahí a pocos metros, ¿verdad?, de la superficie natural del terreno. Entonces eso hizo que en ese lugar o en esa zona teníamos mucho caudal, poca altura, pero no podíamos trabajar por debajo del lecho del río. Es más, habrán escuchado, en la época de construcción de la represa se dinamitaba el fondo del lecho. O sea, para poder trabajar había que meter dinamita, no es meter una retropala y empezar a cavar. No, tenían que dinamitar, ¿sí? Y salía piedra. Entonces, nosotros no podíamos entrar acá. Esta es la zona crítica. ¿Sí? ¿Qué hay debajo de la represa o debajo del lecho del río? Como nosotros no podemos entrar, lo máximo que podemos hacer es colocar esta turbina y por encima colocar el generador. ¿Sí? O sea, la disposición de la represa es una represa relativamente baja o chata, pero con gran extensión. ¿Sí? Esa es una característica de la represa de Itaipú. Ahora, la represa de Yacyretá es diferente porque en la zona de Itapúa, ¿verdad?, la zona de Encarnación, que es
cercana a la ciudad de Ayolas, donde está la represa de Yacyretá, es más trabajable el lecho del río. Como es más trabajable, entonces se optó por hacer una represa vertical. O sea, se pudo excavar esta zona, se pudo colocar acá las turbinas y mecanizar toda esta zona, ¿sí? Todo en favor de obtener una altura relativamente interesante para la obtención de energía eléctrica. Entonces, dos condiciones diferentes de poca trabajabilidad en el lecho del río y trabajabilidad razonable para la otra opción, ¿sí? Por eso, de dos turbinas diferentes, ¿sí? Siempre lo que se busca es tener el mayor rendimiento, ¿sí? A eso está enfocado todos los cálculos y todas las decisiones, ¿no? Obtener el mayor rendimiento del embalse de agua que podamos obtener. Bueno, estos son los tres modelos, y por ahí alguien me dice, no, hay otros modelos de turbina, pero ya son mezclas, ¿sí? Hay una mezcla de la Francis con la Kaplan, de la Kaplan con la Pelton, de la Pelton con la Francis, siempre buscando un diseño, una máquina, y que esa máquina pueda dar el mayor rendimiento al proceso de obtención de energía eléctrica. Bueno, esto es lo referente a las turbinas. Y además de las turbinas, eso es lo referente a las turbinas. El otro elemento es el generador. Ese generador les mencioné ya en la clase anterior algunos elementos fundamentales, pero para que puedan ver con mayor claridad, este sería el rotor como una ruedita que está dentro del generador. Tiene el eje, ¿sí? Este se llama rotor. Después le voy a poner el nombre. El otro elemento El otro elemento sería este elemento pintado en rojo, que es como una cacerola que le contiene al rotor. Esto se llama estator. El azul se llama rotor. Rotor es la ruedita que está dando vuelta, ¿sí? Que está unido al eje.
Este es el eje. Está dando vueltas. ¿Sí? Que es este mismo que está acá. Este está unido a la turbina. La turbina es la que proporciona el impulso de rotación, que le transmite a través del eje a esta rueda que está acá, que es el rotor. Y este rotor tiene en las caras laterales unos imanes, son unas placas, tanto esta como esta son placas electromagnéticas, ¿sí? Que son como unos imanes. Y cada uno de estos imanes tiene una carga que está de positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, están todas alternadas. Y también en la cara interna del estator están las mismas placas, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Entonces, a medida que el rotor, este rotor está girando y cada placa pasa frente, o sea, cada imán del rotor pasa frente a otro imán del estator, crea un campo electromagnético en este sector. ¿Sí? Crea una fuerza de repulsión cuando son dos cargas iguales o dos placas iguales del mismo signo, y un campo de atracción cuando son placas de signos diferentes. Y esa energía es la que se puede canalizar a través de un sistema. Todo no es tan sencillito como lo estoy dibujando acá, pero a efecto de que puedan entender, el campo se crea acá, ¿sí? O sea, esto es, o trata de ser por lo menos un corte, ¿verdad? Del estator, para que ustedes puedan ver los distintos elementos nada más, ¿verdad? Estator, rotor, placa electromagnética y el eje. Son los elementos fundamentales del generador que yo dibujé acá. Y esto está unido a la turbina. Ustedes, mirando acá el dibujito chiquitito que hice al principio, ven que la turbina da vuelta, esto también da vuelta. ¿Sí? Esto en grande sería esto. Y funciona así, ¿verdad? Esto de acá se acondicionan todas las características de estos campos electromagnéticos y sale la energía eléctrica. ¿Sí? Les comenté ese gráfico sinusoidal. Ese gráfico sinusoidal sale del gráfico atracción-repulsión de una placa. ¿Sí? Y la placa de al lado da otra gráfica igual. Y eso sí se superponen todo en un mismo eje cartesiano, dan la amplitud de la energía eléctrica que nosotros utilizamos. Básicamente funciona de esa manera. Entonces esos son los elementos fundamentales, ¿verdad? Envase, tubo forzado, turbina y generador. ¿Sí? Ahora, hay elementos o factores que son fundamentales. Si ustedes analizan este gráfico y analizan una partícula de agua que está en la parte, en el espejo de agua del embalse, ¿sí? Una partícula que todavía no entró al tubo forzado, o sea, todavía no está en movimiento, está quieto ahí, está por entrar al tubo. Nosotros podemos analizar
esa partícula como punto 1 y una partícula que está por chocar con la turbina. O sea, llegó al final del tubo forzado. O sea, lo que vamos a analizar es la partícula de agua en la entrada del tubo forzado y a la salida del tubo. Entonces, si yo analizo la energía de en esas dos situaciones, la energía mecánica es igual a la energía potencial más la energía cinética. ¿Okay? La energía mecánica es la suma de la energía potencial más la energía cinética en cualquier parte. O sea, si estamos hablando de una partícula de agua, esa partícula de agua en movimiento o dentro de un recorrido va a tener variación de energía potencial y energía cinética dentro del recorrido, pero la sumatoria siempre va a ser igual a la energía mecánica. Esta energía mecánica es invariable y es constante. ¿Sí? Entonces, si yo analizo la energía mecánica, ¿cómo se define energía potencial? Energía potencial es la energía que tiene todo cuerpo de acuerdo a la posición que ocupa, ¿sí? Con referencia a un eje inercial, a un eje de referencia inercial. En este caso, nuestro eje de referencia inercial nosotros vamos a tomar acá. Nivel del río aguas abajo, ¿sí? Este va a ser nuestro nivel de referencia inercial, ¿sí? Entonces, todo cuerpo que está con respecto a un eje de referencia inercial ocupa un lugar con referencia a un eje a un nivel de referencia inercial, tiene energía potencial. Y energía cinética, ¿cómo se define? Es la energía que tiene todo cuerpo con respecto al movimiento que está realizando o al movimiento que tiene ese cuerpo. Un cuerpo en movimiento tiene una cierta energía cinética. Si el cuerpo no se mueve, entonces no tiene energía cinética. Para que tenga energía cinética, tiene que estar en movimiento. Entonces, de esta consideración de análisis de energía mecánica, yo puedo decir que en el punto 1, la energía potencial del punto 1 más la energía cinética en el punto 1 es igual a la energía potencial en el punto 2 más la energía cinética en el punto 2. ¿Sí? Es igual a la energía mecánica, es igual a constante. ¿Sí? Lo que yo hice es analizar el punto 1, que le di las condiciones, ¿verdad? Es la partícula de agua que está en el espejo del embalse, quieto, sin movimiento, está por entrar al tubo forzado. ¿Sí? Esa es la partícula 1. Y la partícula 2 es la partícula de agua que está saliendo del tubo forzado a su máxima velocidad y está por chocar con la turbina, ¿sí? Con la aspa de la turbina. Entonces, con esas dos consideraciones, voy a analizar este miembro y este miembro. Si la partícula 1, voy a escribir cuál es la fórmula de energía potencial. La energía potencial es masa, gravedad por altura, ¿sí? Altura 1, más energía cinética 1 medio masa
velocidad 1 al cuadrado. ¿Sí? Es igual. En el punto 2, masa, gravedad por altura 2 del punto 2, más un medio masa, velocidad 2 al cuadrado. Igual a la energía mecánica, igual a constante. ¿Sí? Bueno, acá hay algunos elementos que vamos a aplicar de acuerdo a las consideraciones que hicimos recién. Esta altura 1, o sea, la masa de la partícula, G, velocidad de la gravedad, y H1 es la altura de la partícula 1 con referencia a nuestro nivel de referencia inercial. ¿Y cuál es esta H1? Esa H1 es esta H mayúscula que yo puse acá. ¿Sí? Está en el espejo de agua del embalse y acá termina nuestra altura, justito donde termina a nivel de la turbina. ¿Sí? Entonces yo puedo reemplazar esta H1 por H mayúscula, ¿sí? Que es esta que está aquí. En el otro miembro, o sea, perdón, el otro sumando es un medio masa velocidad 1 al cuadrado, un medio masa, que es la masa de la partícula, y la velocidad de la partícula. Profe, no te estamos viendo. Un ratito. O por lo menos yo no le veo. No sé si ustedes le No, ven. no se ve. Ahí sí. Ahí volví. Ahí volviste, sí. Ah, sí, un problema técnico acá. Esta velocidad 1 es la velocidad de la partícula 1. Yo estoy asumiendo que esa velocidad es 0, ¿sí? Porque está en el espejo de agua y no está en movimiento, todavía no entró al tubo forzado. O sea, todavía no está cayendo por este todo andar. Entonces, mi velocidad 1, acá, velocidad 1 igual a 0. Como es 0 mi velocidad 1, yo puedo anular todo este sumando. ¿Sí? Voy a analizar el siguiente miembro. Masa, gravedad por altura 2. Masa de la partícula, gravedad. Mi altura 2, ¿cuál es mi H2? Es la altura del punto 2, que está acá, con referencia a mi nivel de referencia inercial. Y esa altura es esta, 0, ¿sí? Porque justo está pasando por el mismo nivel. Entonces, esto también se vuelve 0. ¿Por qué? Porque H2 es 0. Acá en este caso era velocidad 1. En este caso, mi velocidad 2 es 0. O sea, todo este sumando del segundo miembro aparece o se anula porque es 0. Y finalmente me queda, pasando en limpio un poquitito todo este análisis que hicimos, masa, gravedad por H mayúscula igual a un medio masa, velocidad 2 al cuadrado, igual a la energía mecánica, igual a constante. ¿Sí? Ahora, ¿este qué es? Esto es energía potencial. En el punto 1. ¿Esto qué es? Energía cinética en el punto 2, igual a la energía mecánica, igual a constante. Yo puedo tener una energía mayor a la energía mecánica. No puedo tener, porque es la máxima cantidad de energía. Sí puedo tener variaciones entre energía potencial y energía cinética del cuerpo a través del recorrido que esté haciendo esa partícula.
Pero de este relacionamiento, perdón, de este razonamiento que hicimos hasta obtener esta relación que está acá, yo puedo decir que mi energía potencial 1, como yo no tengo energía cinética y mi energía potencial 1 es igual a mi energía mecánica, yo puedo decir que mi energía potencial es máxima, ¿sí? Acá. Y esa energía potencial máxima, ¿en qué se transforma? Se transforma en energía cinética máxima, que es esto que está acá, ¿sí? Energía potencial máxima, energía cinética máxima, ¿sí? Que es igual a la energía mecánica. No se puede aumentar esta cantidad de energía porque es constante, ¿sí? Entonces, la energía potencial máxima que tenemos acá se transforma en energía cinética máxima en el movimiento de las partículas de agua, y esa se convierte en energía mecánica de rotación, ¿sí? Al chocar con la turbina. Esto es gracias a la turbina, y esa turbina, a través del eje, lleva ese movimiento circular o de rotación al generador. Y esto da energía eléctrica, ¿sí? Entonces, ese es el análisis, o son los pasos fundamentales para obtener energía eléctrica de una masa de agua. Ahora, ¿de qué depende la cantidad? Y habrán escuchado varias veces que el tema de la cota de la represa, la cota 76, que la cota 83, que la cota... Esa diferencia de cota, lo que están hablando es de la altura. Y esa altura realmente repercute en la cantidad de energía que se pueda obtener de la represa, ¿sí? O sea, en la producción de energía. Evidentemente, esto baja, produce menos energía; esto sube, produce más energía. Pero si por ahí alguien le dice, ¿por qué no nos subimos nomás y tenemos mayor altura y tenemos mucha energía? Pasa que ese aumento de esta altura, el aumento del nivel del embalse, afecta todo lo que es embalse, ¿verdad? El tamaño de embalse. Hay zonas que son muy inundables, y si eso nosotros subimos, no sé, subimos 20 centímetros, hay kilómetros y kilómetros de tierra que se pueden inundar. Por eso es muy delicado hablar de esta altura. O sea, me estoy refiriendo cuando ustedes escuchan hablar de la cota de la represa. Esa cota de la represa es la que está muy relacionada a la generación de energía. Por eso hay gente que está a favor de elevar la cota, hay otra gente que está en contra de elevar la cota. Esa disparidad de criterios tiene muchas consecuencias. Una de ellas es zonas inundables, aguas arriba, ¿sí? Que tiene que ver con la zona del embalse. Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Está clarito? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, te escucho. ¿Puedes sacarle una foto a esa pizarra y subir a la plataforma? Porque yo realmente no veo muy bien. Dale, voy a quitarle una foto. Sí, ¿Cómo así está? mismo. Dale. Dale, gracias. No hay problema. Le quito una foto y van a alzar a la plataforma. Dale, gracias, Sin profe. problema. Dale. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que haya quedado pendiente? Nosotros tenemos que definir la fecha del primer parcial.
Voy a ubicarme otra vez. Un ratito. Bueno, tenemos que definir el tema del parcial. No quiero que se nos... Tenemos, por calendario académico, por cronograma, tenemos que el 27 de octubre arranca el periodo de exámenes parciales. Y creo que figuran 3 semanas para tomar el primer parcial. Yo creería que nosotros tendríamos que estar tomando el parcial o el 4 de noviembre o el 11 de noviembre, que son los días miércoles. Y son las 2 semanas estipuladas para la toma del parcial, del primer parcial. Entonces, sería bueno que nos pongamos de acuerdo y marquemos ya uno de esos días. Bueno, a nosotros nos da igual, ¿verdad? Cualquiera de los 2 días vamos a tomar el examen parcial. Así como le expliqué el primer día, va a ser sincrónico. O sea, van a tener un tiempo determinado, un día y un horario determinado para el examen. Ustedes tienen que entrar, resolver el examen y alzar a la plataforma, ¿sí? El examen resuelto. No alzar, sino que resolver en la plataforma el cuestionario que se le va a proveer. Pero sería entre el 4 y el 11. O sea, nosotros tenemos esta clase de hoy y 2 clases más. Y de ahí en adelante, o sea, después ya sería el examen, el primer examen parcial. Les pido que con los demás profesores de la cátedra, si se ponen de acuerdo y estipulamos ya un día, no hace falta que sea hoy, ¿verdad? Analicen un poco qué día nos conviene para poder rendir y marcamos ya como día de parcial. Así, otras materias pueden, ya no pueden tomar ese día otro examen parcial porque nosotros ya habíamos marcado. Esa es la idea. Si no hay alguna otra consulta, pregunta, aclaración. ¿Está todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Dale.